Muy bien, muy bien. Se cayó la otra transmisión, pero ahora vamos a iniciar otra. Ya estamos iniciando otra. Así que yo voy a enviar este link a mis contactos y amigos para que sigan. Vamos a enviar este link a nuestros contactos y amigos para que nos sigan también. Vamos a dar unos minutos. Vamos a dar unos minutos que se sigan conectando. Vamos a enviar el link a los demás contactos. Muy bien, señores. Disculpen que la cosa ustedes saben que es extrema. Saben que la cosa es extrema, pero ya se están conectando. Ya llegó Yajaira Trinidad, está Pilar nuevamente, Zoila, Ercilia Rodríguez, Juni Luciano también está ahí. Vamos a continuar. El internet no nos va a dañar la fiesta. No nos va a dañar la fiesta. Está Jacqueline Vázquez. Diobeli Salvador volvió a conectarse. Vamos a seguir enviando este link a otras personas también para que se conecten. Actividades parroquiales. Muy bien, señores, vamos a retomar. Está Danilo Miñoso, María Zorrilla, Betty Díaz, Alba Sabino, Danila Taveras, Marcia Colón, Jacqueline Ogando y Belice de Domínguez. Gracias por volverse a reconectar. Francia Beato, se frizó en los himnos. Fueron las primeras confesiones de fe. Muy bien. También está Frank Mal, el italiano. Iris Tallerías, Llanera, por ahí anda. Entonces, señores, la primera confesión de fe fueron aquellas confesiones que se hacían dentro del ámbito litúrgico, en el bautismo, en la predicación. Ahí tenemos también los himnos. Luego sí ya aparecen unas confesiones de fe, pero más de corte narrativo, que son las apariciones de Jesús resucitado. Por ejemplo, tenemos
una aparición en Juan 20, del 11 al 31. Juan 20, del 11 al 31. Tenemos esa aparición ahí. Es la aparición a María Magdalena. Luego también tenemos la aparición a los discípulos de Emaús, que son bien conocidas por el movimiento de Emaús. Entonces, todas estas apariciones, hay muchas otras más, solo mencioné dos, esa de Juan 20, del 11 al 31, y Lucas 24, pero hay muchas más apariciones. Y estas apariciones de Jesús vienen a acreditar que Jesús realmente ha resucitado, que Jesús ha resucitado. Y en estas apariciones, señores, es importante que tengamos varios elementos en cuenta. Hay un concepto en griego que se utiliza que es ofte. Ofte, lo que quiere, claro, cuando leemos los textos en español dice que por ejemplo, que María Magdalena vio a Jesús, o los discípulos de Emaús también, pero el término griego que se utiliza es ofte. Y este término lo que quiere decir es que no es que los discípulos ven a Jesús, sino es que Jesús se deja ver por ellos. Es decir, no es que ellos lo ven, sino es que Él se deja ver. De manera que Él puede estar al lado de ellos y si Él no se deja ver, ellos no lo ven. Por ejemplo, en el Evangelio de María Magdalena lo confunde con el hortelano o con el jardinero, dice el texto mexicano, que María Magdalena lo confunde. Después, él está con los discípulos de Emaús y los discípulos de Emaús ni se dan cuenta que es él. Entonces, nadie lo puede ver. Aunque él ande ahí con ellos y él esté frente a ellos, no lo pueden ver si él no se deja ver. Y eso es importante porque nos damos cuenta de que Dios es el que toma la iniciativa y nosotros no podemos acaparar la gracia de Dios con nuestra propia fuerza, sino que es Dios que se da de manera gratuita. No lo pueden ver, es Él el que se deja ver. Los textos están ahí, ustedes lo pueden ver. María Magdalena no reconoce a Jesús, lo confunde. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, hablando con Jesús. Y solamente ella lo reconoce cuando Jesús le dice, cuando Jesús la llama por su nombre, y ya él se deja ver. Y los discípulos de Emaús lo reconocen cuando él parte el pan, y entonces les abre el entendimiento, pero es él el que se deja ver. Pero también estos textos nos muestran la identidad, primero, de que con Jesús ha pasado algo nuevo, es decir, aunque Él resucitó con su propio cuerpo, pero es un cuerpo que ya está transformado, es un cuerpo espiritual y es un cuerpo glorioso, es decir, es cuerpo, pero no es cuerpo físico como el cuerpo de nosotros, es un cuerpo, pero es un cuerpo que ya está transformado, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo glorioso. Y por eso los discípulos no lo pueden reconocer, los discípulos de Emaús, ni María Magdalena, ni otros episodios que no pueden reconocer a Jesús, porque es un cuerpo espiritual y glorioso. Mi querida profesora Maximina Pozo también está por ahí con nosotros. El cuerpo de Jesús es espiritual y glorioso. Todo esto vayan quedándose con estos elementos, porque luego todo esto va a tener una repercusión cuando pensemos en nuestra propia resurrección. Entonces, todos esos elementos de la resurrección de Jesús hay que tenerlo bien claro. Lo primero, es el Padre quien resucita a Jesús, lo levanta, acredita su misión. Luego, Jesús resucita con su cuerpo, porque el cuerpo es parte de la identidad del ser humano. ¿Ustedes han visto una persona sin cuerpo? No, no existe una persona sin cuerpo. El cuerpo es parte de la identidad de la persona. Mira, fulanito es flaco, fulanito es gordo, tiene la cara ancha, tiene la cara flaca, tiene la nariz así, ¿sabes? Tiene los ojos verdes, tiene los ojos negros, tiene los ojos claros. El cuerpo es parte de la identidad de la persona. Por lo tanto, Jesús resucita con su cuerpo. Pero ojo, no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo que ya ha sido transformado. Es un cuerpo glorificado. Es importante mantener esta distinción. Pero luego, aunque es un cuerpo físico, espiritual y glorioso, los evangelios también quieren hacernos ver la identidad del que murió con el que resucitó. Por ejemplo,
Vemos que Jesús le dice a Tomás, ven, trae tu mano y métela en las señales de los clavos. Trae tu dedo y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, Jesús tenía las señales de los clavos y tenía también las heridas del costado. Y la clave intención de los textos es hacernos ver que ese mismo que murió fue el que resucitó, no fue otro. El mismo que murió fue el mismo que resucitó y con las señales de los clavos, con su cuerpo, pero un cuerpo espiritual y glorioso. Repito nuevamente. Luego también se nos presentan varias comidas de Jesús después que resucitó. O sea, uno diría, pero ya Jesús no necesita comer, y es verdad, ya Jesús está en otra dimensión. Sin embargo, estos textos donde Jesús aparece comiendo con sus discípulos después de resucitar, no voy a leer todos esos textos, pero están ahí. Entonces, al final de los evangelios están ahí, todas esas apariciones de Jesús. Jesús come con sus discípulos. Los textos tienen doble intencionalidad. Lo primero, mostrar la identidad de que ese que resucitó fue el mismo que murió, no es otro. Ese mismo que comía con nosotros, ese mismo que conversaba con nosotros, ese mismo que nos predicaba, el mismo que resucitó. La identidad, el mismo que murió, fue el mismo que resucitó. Y luego quieren mostrarnos de alguna manera también, quieren fundamentar el tema de la Eucaristía. Por eso Jesús resucitado come con sus apóstoles. Y normalmente todas estas comidas de Jesús resucitado van haciendo alusión a la Eucaristía. Por eso siempre él toma el pan, lo bendice, se lo da. Por ejemplo, los discípulos de Maús dice que lo reconocieron al partir el pan. Entonces siempre Jesús está partiendo el pan. Pero todo esto es una clara alusión a lo que es la Eucaristía, que los evangelistas evidentemente quieren que quede bien fundamentado y bien claro, de que no haya duda de la Eucaristía. Y por eso estos textos donde Jesús aparece comiendo con los discípulos, repito, tienen doble intencionalidad. Primero, resaltar la identidad. El que murió fue el mismo que resucitó. Y segundo, la fundamentación de la Eucaristía. Pero por otro lado nos encontramos a Jesús también traspasando las paredes. Dice que estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús apareció en medio de ellos. O sea, Jesús con su cuerpo espiritual y glorioso puede traspasar las paredes. Entonces, esa doble dimensión de que ya ha pasado algo nuevo. Los discípulos, algunos no lo reconocen. La Magdalena no lo reconocía, los discípulos de Maús tampoco. O sea, que aunque es su cuerpo, pero ha pasado algo, es un cuerpo transformado y nadie lo puede acaparar. María Magdalena lo quiere agarrar y él le dice, espérate, déjame. Primero subo al Padre mío y Padre vuestro. Vete a decirle a mis hermanos lo que ha pasado. Pero no se puede acaparar, no se puede agarrar a Jesús resucitado. Después, hay otro elemento también muy importante para la resurrección y es la tumba vacía. La tumba vacía que se resalta en los textos cuando los discípulos van en Juan 20, por ejemplo. Todo el capítulo de Juan 20 hay dos episodios interesantísimos. Cuando va Juan y el discípulo Juan y va Pedro también, encuentran la tumba vacía. Cuando va María Magdalena también encuentra la tumba vacía. Entonces es un elemento también que apoya la resurrección de Jesús. La tumba está vacía. Y cuando uno va a Jerusalén, se visitan muchísimas tumbas de los patriarcas, pero la tumba de Jesús no está. La tumba de María tampoco está. La tumba está vacía. Ojo, la fe en la resurrección no se apoya en la tumba vacía, sino que la tumba vacía es un signo. Es un signo. Y realmente la tumba estaba vacía. Ahora, vamos a leer un texto. Si tienen su Biblia en la mano, es importante que vayan siguiéndome con este texto, porque vamos a desglosar este texto. Este texto es el testimonio más antiguo que nosotros tenemos acerca de la resurrección del Señor. Y es importante porque nos dan muchos datos. Es 1 Corintios 15, del 3 al 8. Primera Corintios 15, del 3 al 8. Lo tengo aquí. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Dice: porque le transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Corintios 15, del 3 al 8. Es el texto más antiguo que tenemos acerca de la resurrección del Señor. ¿Y qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Pablo? Claro, Pablo es la primera carta a los Corintios. Pablo visita, cuando da esta catequesis, a los Corintios en el año 51. En el año 51, pero recordemos que Pablo, cuando se convirtió, él recibió unas catequesis, porque el tema no es convertirse y punto, salir a predicar. Pablo duró unos años recibiendo catequesis, y probablemente los años en que Pablo recibió esa catequesis fueron los años 36 o 37, del 36 al 37, por ahí. Pablo recibió esta catequesis de la primitiva comunidad, específicamente de los apóstoles. Pablo es adoctrinado y Pablo recibe una catequesis en los años 36 y 37. Y por eso Pablo dice, yo le transmito lo que a mi vez yo recibí. ¿Cuándo la recibió? En la catequesis, año 36, 37. ¿Y cuándo lo está transmitiendo? Cuando él visita Corinto en el año 51. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo estaba formulada este credo en la resurrección del Señor, que Pablo lo recibe, dice él, y lo transmite. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque miren, el tema de la tradición nos ataca muchas veces. Tú crees por tradición, esa tradición católica. Miren, la tradición como tal, parodis, la tradición está fundamentada en la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que todo no está en las Sagradas Escrituras. Es decir, hay elementos de la fe que están en la tradición oral, que se ha transmitido de generación en generación y que ha llegado a nuestros días, pero desde la tradición oral y no se ha puesto por escrito. Entonces eso es importante. Hay muchos elementos de nuestra fe que tal vez algunos elementos que tal vez ustedes no lo encuentren directamente en las Sagradas Escrituras. Y es que también hay una tradición oral. Por ejemplo, Pablo recibe esto en el año 36, 37. Oigan, ¿cuándo lo pone por escrito? En el 51. Y hay unos textos también que muchas veces Pablo dice, como dice el mismo Señor, y después no aparece en el Evangelio eso que Pablo dice que dijo el Señor. Y es porque son parte de la tradición oral. De manera que la revelación de Dios no solamente está en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Por eso Pablo dice, yo le transmito lo que yo he recibido. Eso se llama tradición, tradición. Y aparece muchas veces en la Biblia. Pablo es heredero de una tradición y eso es lo que él transmite, comunica. Y todos nosotros también no nos inventamos la fe. Hemos recibido la fe como una herencia y a nuestros hijos y a los niños se la transmitimos. Nosotros vamos pasando la antorcha de la fe. Por lo tanto, no tengan miedo de decir que también la tradición es importante para el cristiano católico. Es importante la tradición. Y si vamos al Antiguo Testamento, ahí es que hay textos, porque el mismo Señor le dice, recuerden el texto que leímos en Éxodo 2, cuando el Señor le da la prescripción a Moisés de cómo celebrar la Pascua, le dice, y esto lo harán de generación en generación, es decir, ya hagan con esto una tradición y enséñenos a sus hijos de generación en generación, o sea, mantengan esa tradición. Por lo tanto, la fe también se encuentra dentro de la tradición. No todo está en la Sagrada Escritura. Dentro de la tradición también está la revelación. Eso es un paréntesis. Sigamos con nuestro texto. No desvíen. Lo primero que nos encontramos ahí mismo en el versículo 3 es con lo que hablamos la semana pasada, con la muerte de Jesús. Una muerte por el perdón de los pecados.
que Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Es decir, la muerte de Jesús tiene de alguna manera una continuidad con las Sagradas Escrituras. No es algo que ocurre al azar, sino que con la muerte de Jesús están cumpliendo las Sagradas Escrituras, según las Escrituras. Que fue sepultado. Es importante que fue sepultado porque lo que quiere Pablo resaltar es el carácter real de la muerte de Jesús. Por ahí está Jacinta Guerrero, cariñosamente Josefina, también se acaba de conectar. Entonces, señores, fue sepultado. Pablo quiere resaltar el carácter real de la muerte de Jesús, es decir, no fue una apariencia como luego vamos a ver en algunas herejías. No, Jesucristo murió de verdad, murió y lo sepultaron y resucitó al tercer día. El tema del tercer día es importante porque el tercer día es como cuando Dios actúa por antonomasia, el tercer día. Pero el tercer día tampoco lo podemos ver tanto como un elemento cronológico, sino más al nivel teológico. El tercer día es cuando se da la actuación de Dios por antonomasia. Luego los textos en los evangelios resaltan mucho el primer día de la semana, que también el primer día de la semana, que hace referencia al domingo, también ahí hay mucho elemento teológico, porque el primer día de la semana es cuando Dios empieza a crear. Entonces, cuando dice el primer día de la semana que Jesús resucita, lo que está haciendo referencia a una nueva creación con el Hijo de Dios. Miren que hago nueva todas las cosas, va a decir el Cordero ahí en el Apocalipsis. Entonces, el primer día de la semana hace referencia a que en Jesucristo, con su resurrección, se ha dado una nueva creación. Entonces, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, se repite según las Escrituras, porque todo esto está dentro del plan de Dios, ya estaba prefigurado en la Sagrada Escritura. Y Pablo quiere que eso quede claro. Que se apareció a Cefas. Miren que aquí no se utiliza el nombre de Pedro, sino Cefas. Y esto es un elemento también que nos muestra que es un texto antiguo, porque mantiene una palabra en arameo. Cefas es el nombre de Pedro en arameo. El nombre de Pedro en arameo. Entonces mantiene esa palabra en arameo, mostrándonos también la antigüedad del texto. Se apareció primero a Cefas. Esto es importante, señores, porque los evangelios nos dicen que a la primera que Jesús se apareció fue a María Magdalena. A las mujeres son las primeras a las que Jesús se aparece en los evangelios. Sin embargo, este texto de Pablo nos dice que primero se apareció a Cefas, a Pedro. Y claro, uno se preguntaría, aquí lo más probable es que a las mujeres fueron las primeras a las que Jesús se le apareció, como dicen los evangelios, aunque este texto es más antiguo que los evangelios. Pero ¿por qué lo más probable es lo que dicen los evangelios? Porque bueno, no quiero utilizar la palabra inventar, pero nunca se iban a inventar un episodio como estos de aparición y iban a poner en primer plano a las mujeres, porque el testimonio de la mujer antiguamente no cuenta el testimonio de una mujer, sino que el testimonio de dos o más hombres es un testimonio fehaciente en la mentalidad bíblica judía. El testimonio de una mujer no es un testimonio tan fehaciente, no es un testimonio confiable. Entonces, si se pone a la mujer, si ponen a la mujer, es porque realmente fue así. Porque si hubiesen querido inventar el texto, no lo inventan poniendo a mujeres, ponen un hombre o dos para que el testimonio sea más fehaciente. No sé si me doy a entender. Ahora, si mantienen a la mujer, significa que fue así. Fue así. Pero también tiene su importancia que aparezca Pedro aquí, porque aquí lo que el autor también quiere es acreditar la autoridad de Pedro como cabeza del grupo, como cabeza de la iglesia. Por eso dice, a Pedro fue el primero que se le apareció. Como quien dice, tenemos que mantener la jerarquía, tenemos que mantener la autoridad de Pedro. Y Pedro fue el primero que se le apareció, aunque el evangelio diga que fue a la mujer. Pero el texto dice a Pedro porque quiere mantener la jerarquía, quiere mantener que fue a la cabeza, la primera que Pedro se le apareció, que Jesús se le apareció.
Yo espero que no cree confusión y que estas cosas se vayan entendiendo. A Cefas, luego a los dos, primero a Pedro y después a los otros apóstoles, manteniendo la autoridad de Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. En el fondo lo que quiere decir que Jesús se le apareció a mucha gente. Pero este versículo también tiene una intención apologética, es decir, para que nadie dude, para que no duden de que nada más fue a Pedro y a los 12, por si acaso. No fue a Pedro y a los 12, no, a más de 500 gente al mismo tiempo. Y algunos viven que le pueden preguntar, es decir, una intención apologética. Después dice, se apareció a Santiago. Claro, uno dice, si ya él dice que se le apareció a los apóstoles, a Pedro, a los apóstoles, a más de 500, ¿por qué ahora resalta el nombre de Santiago? Hay necesidad, porque ya él dijo, se le apareció a los dos, pero resalta, se le apareció a Santiago. Claro, Santiago era quien dirigía la comunidad de Jerusalén. Santiago era el encargado de la comunidad de Jerusalén y por lo tanto se quiere legitimizar también la autoridad de Santiago en la comunidad de Jerusalén y por eso se pone el nombre de Santiago. Más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció a mí como un aborto. Es importante porque Pablo dice que Jesús se le apareció, pero los textos, de hecho de los apóstoles y tanto el mismo Pablo, lo que hablan es de un encuentro con Jesús, pero no es de un encuentro con Jesús como Jesús se le apareció, por ejemplo, a María Magdalena o a los apóstoles, sino fue un encuentro con Jesús de manera espiritual, como nosotros hemos tenido también encuentro con Jesús. Así fue que Jesús se le apareció, se encontró con Pablo, pero Pablo habla de esto como una aparición de que brota toda su espiritualidad y su confianza en Dios, de esa experiencia con Jesús. Y posiblemente muchas de esas experiencias de las que se nos cuentan hayan sido así como la de Pablo, es decir, un encontronazo con Dios, un encuentro personal con Cristo, que no necesariamente haya tenido que ser una aparición como a los apóstoles o a María Magdalena. ¿Se va entendiendo, señores? Dice Samuel. De hecho, en Juan 20 se ve que Pedro y Juan fueron al sepulcro y Jesús no se le apareció a ellos, sino que fue después que se le apareció a María Magdalena, efectivamente. Seguimos. Entonces, miren, algo importante ya. Tenemos que ir sacando conclusiones ya. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, número 22, hay una frase de corte antropológico que nos da mucha luz para entender todo esto. Dice Gaudium et Spes número 22. El misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Repito, el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. ¿Alguien me puede decir qué dice esa frase para ver qué quiere decir esa frase? Brevemente, ¿qué quiere decir esa frase? El misterio del hombre. Cuando hablo del misterio del hombre, me refiero al misterio de la muerte, al misterio del sufrimiento, el misterio de qué va a pasar después que muramos, el misterio de la resurrección, el misterio del dolor, de la cruz. Ese misterio, dice la DNCP, se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. El Verbo encarnado es Jesús. El misterio del hombre se esclarece, se hace más claro a la luz del misterio del Verbo encarnado, que es Jesús. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase es importante para lo que viene a continuación. Bueno, nadie responde. Señores, nadie va a quedar mal, no importa lo que digan. Aquí vamos aprendiendo todo. Voy aprendiendo yo de ustedes y ustedes un poquito de mí.
Dice Manuel Guante Sosa que hay problemas con el internet. ¿Se escucha bien o no se escucha, señor? Aquí me dice que todo está perfecto. Muy bien, pues nadie más me va a interpretar un poco la frase. Nadie me va a decir qué significa la frase. Ay, señor, no me hagan esto. Participen, ayúdenme. Si creemos en Jesús, Él es la luz. Sonia Mercedes, muy bien. Pilar Osuna, Jesús fue realmente hombre. Muy bien, Leonidas Zapata, sí, se escucha bien. Samuel, la vida, muerte y resurrección de Jesús revela la intención de Dios para sus hijos. Más o menos va encaminado. El Cilia Rodríguez, aquí está súper perfecto. El misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. Esta frase deberíamos de aprendernos, señor. Miren, ya la voy a desglosar. El misterio del hombre. El misterio del hombre. Sí, hay muchas cosas para nosotros que son un misterio. El mismo misterio del sufrimiento. ¿Por qué sufrir? El mismo misterio de la vida. Nosotros no nos hemos dado la vida, la hemos recibido. Pero de buena primera también se nos quita. No depende de nosotros. La vida es un misterio. Y uno diría, oye, Rafael Duarte y Luisa son mis padres, pero realmente ellos son instrumentos de Dios que me ha dado la vida. Y eso es un gran misterio. El misterio del sufrimiento, el misterio del dolor, el misterio de la culpa, el misterio de la muerte. ¿Por qué morir? Cuando muere un familiar de uno, ¿por qué a él? Si él era joven, era bueno, ¿por qué tenía él que morir? ¿Por qué Dios permitió su muerte? ¿Por qué Dios permitió que lo asaltaran? ¿Por qué Dios permitió que lo secuestraran? Misterio. El misterio después de la resurrección. ¿Cómo vamos a resucitar? Resucitaremos también como Cristo, con ese mismo cuerpo, con un cuerpo espiritual glorioso. ¿Pan de vamos para el infierno, el purgatorio, el cielo? ¿Cómo es eso del cielo? ¿Vamos a estar realmente en una misa eterna, en una visión de misterio? Todo eso se llama misterio. Misterio, misterio. Todo eso es misterio. Entonces escuchemos la frase. El misterio del hombre. Todo eso de que yo hablé forma parte del misterio del hombre. Ahora dice, se esclarece. O sea, eso que es un misterio, eso que está oscuro, recibe como una linterna, así una ráfaga de luz, una luz. Eso que está oscuro, que es un misterio, que no se ve, que no se comprende, recibe una luz. ¿Y cuál es la luz que recibe? Dice, el misterio donde se esclarece, recibe esa luz, se esclarece a la luz del misterio del verbo encarnado. El verbo encarnado es Jesús. O sea, Jesucristo es otro misterio. El hombre es un misterio. Entonces, el misterio de Jesucristo es un foco de luz que ilumina el misterio del hombre. ¿Se entendió? ¿O hablé chino? El hombre es un misterio, muerte, sufrimiento, cruz, dolor, resurrección que viene después de la muerte, todo eso es misterio del hombre. Ahora Jesucristo viene y también Jesucristo es otro misterio, pero ese misterio es un foco de luz que ilumina este otro misterio. ¿Sabe? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Esto es importante para lo que viene a continuación. Entonces, pero quiero que eso se entienda primero. ¿Qué significa que el misterio de Jesucristo ilumina el misterio del hombre? Bueno, aterrizando esto, significa que con la muerte de Jesús, por ejemplo, se esclarece la muerte del ser humano. Con el sufrimiento de Jesús se esclarece también el sufrimiento del ser humano. Con la resurrección de Jesús se esclarece la resurrección del ser humano. Es decir, asimismo como Jesús resucitó, es que vamos a resucitar nosotros. Es decir, solamente si queremos saber cómo vamos a resucitar, cómo será nuestra resurrección, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo resucitó Cristo y ver cómo fue la resurrección de Jesucristo. Y ese misterio de Jesucristo esclarece el misterio nuestro. No sé si me doy a entender.
El ser humano es un misterio y Cristo es otro misterio, pero el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre. Entonces, por ejemplo, el misterio de la resurrección, no sabemos cómo vamos a resucitar, no sabemos si será con nuestro cuerpo, no sabemos qué pasa si se separa alma y cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a ese misterio? Mirar qué pasó con Jesucristo y decir, bueno, si con Jesucristo pasó esto y Jesucristo ilumina el misterio del hombre, significa que lo mismo que pasó con Cristo es lo mismo que va a pasar con el ser humano. Lo mismo que aconteció con Jesús es lo mismo que va a acontecer con el ser humano. Espero que esto se entienda. Pero en todo, podemos ver también en el tema del cómo Jesús le da también un sentido al sufrimiento humano, a su entrega. Así. Todo lo que acontece con Jesús ilumina el misterio del hombre. Ahora bien, ¿cómo vamos a resucitar nosotros? Lo primero es que Pablo tiene en Romanos 6, 3 y siguiente, Pablo nos habla de algo interesantísimo. Pablo nos habla de algo interesantísimo, es acerca de lo que pasa con aquel que se ha bautizado. Romanos 6, 3 y siguiente. Romanos 6, 3 y siguiente. Romanos 6, 3 y siguiente. Dice: Romanos 6, 3 y siguiente. Dice: ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y que la muerte ya no tiene señorío sobre él. Entonces, oigan qué cosa más bella. Por el bautismo, nosotros somos injertados en el misterio de Jesús. De manera que ya tenemos la misma vida de Jesús. Y eso mismo que aconteció con Jesús es lo mismo que va a acontecer con nosotros. Atención a los catequistas aquí. Importantísimo, el bautismo. El bautismo. El bautismo nos injerta en el misterio de Jesús. Por eso recibir el bautismo no es cualquier cosa. El bautismo es más grande que recibir incluso la ordenación sacerdotal. Nosotros podemos ser salvados sin ser sacerdotes, ¿entiendes? Sin ser tampoco obispos, no. El bautismo es lo capital. El bautismo es lo que te abre la puerta de la fe. El bautismo es lo que te injerta en el misterio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con el que se injerta en el misterio de Jesucristo? Ya tiene la misma vida de Jesús y lo mismo que aconteció con Jesús va a pasar con él. ¿Qué hizo Jesús? Murió y resucitó. Dice Pablo, por el bautismo somos sepultados con Cristo y somos también resucitados con él. Por lo tanto, todo aquel que se bautiza y cree en Jesús, también va a pasar lo mismo que aconteció con Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo espiritual y glorioso. Significa que cuando me entierren, ese cuerpo, cuando llegue el momento, va a ser transformado. Ese cuerpo va a ser glorificado y voy a tener un cuerpo espiritual, pero tengo que resucitar con mi cuerpo, porque el cuerpo es parte de la identidad del ser humano. No existe una persona sin cuerpo. Enséñenme a alguien sin cuerpo. No hay. No hay nadie sin cuerpo. El cuerpo es parte de la identidad de la persona. Por lo tanto, vamos a resucitar con nuestro cuerpo.
pero no va a ser un cuerpo físico como este, va a ser un cuerpo transformado, un cuerpo espiritual y glorioso, lo mismo que pasó con Cristo. Y entonces también traspasaremos la pared, si es que hay. También podemos llegar así como llegaba Jesús, porque nuestro cuerpo ya será transformado, será glorificado para alabar eternamente a Dios nuestro Padre. Y dice un prefacio, el prefacio de la ascensión, dice que Jesús es la primicia, es decir, Jesús es el primero y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y somos nosotros. Y donde está la cabeza, allí, hacia allá apunta el cuerpo, donde ya Jesús está glorificado, transformado, y está a la derecha del Padre. Entonces, allá es que nosotros, hacia allá nosotros vamos, hacia allá nosotros estamos apuntando, hacia allá nos dirigimos, donde está nuestra cabeza. Porque donde está la cabeza, allí debe estar el cuerpo, y hacia allá nosotros estamos apuntando, hacia donde está Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Como resucitó Jesús, también con un cuerpo espiritual y con un cuerpo glorioso. No creemos en la reencarnación, no creemos en que vamos a revivir, no, vamos a resucitar. Nuestro cuerpo se va a transformar, cuerpo espiritual y glorioso, y luego estaremos viendo a Dios cara a cara, gozando y disfrutando eternamente con Él. Entonces, eso era lo que quería comunicarles para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que esto genera muchas preguntas, muchas dudas. Nada, intentamos responder. Si no, investigamos todos juntos. Samuel, y podemos mostrarnos a quien nosotros queramos. Podremos mostrarnos a quien nosotros queramos. Lo que pasa es que esta resurrección con Jesús, Jesús resucitó, pero estaba dentro de esta historia donde los demás no han resucitado. Entonces Jesús resucitó aquí, y aquí con sus discípulos, con más personas que no habían resucitado, Él entonces es el que se deja ver. No es que lo ven a Él, sino es el que se deja ver. Pero luego nuestra resurrección no es ahora, sino en el momento final, cuando lo decida Dios, cuando Jesucristo vuelva. No sé si me doy a entender. Entonces ahí resucitaremos todos. Entonces no hay necesidad de que yo diga, bueno, a este me lo voy a mostrar y a este no. Porque no, vamos a estar todos en la misma dimensión. Espero que se haya entendido algo. O sea, aquí habían personas que todavía no habían resucitado, y por eso Jesús, que es la primicia, Él se deja ver. Nadie puede acapararlo, es Él que se deja ver. Pero luego con nosotros no es necesario de que yo me deje ver de este ni de aquel, porque se nos va a dar la resurrección en el momento final ya de la historia, cuando Jesucristo vuelva, y vamos todos a resucitar. O sea, algunos para la vida eterna, otros para la condenación, y por lo tanto no es necesario que no, porque vamos a estar todos en la misma condición. Dice Gisela González, la catequesis es importante porque ahí es que estudiamos la Biblia, exactamente. Ahí recibimos la tradición, ahí se nos enseña la doctrina, y toda esa catequesis del bautismo también es capital, importante. ¿Qué más, señores? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó oscuro? ¿No se entendió? Preguntas. Entonces, mira, hay un texto en el que en 1 Corintios 15, ahí Pablo habla de la resurrección del cristiano. Es bueno, es importante que nosotros le demos esa lectura a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Del versículo 35 en adelante. 1 Corintios 15, del versículo 15 en adelante,
Pablo explica cómo será la resurrección del cristiano. Dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no recobra vida, sino muerte. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla su cuerpo. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra de los animales, etcétera, etcétera. Sigue explicando, pero luego en el versículo 44 dice, se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Después en el versículo 50, porque todo el capítulo Pablo habla de eso, en el versículo 50 dice, les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Miren, les revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se vuelva inmortal, se revista de inmortalidad. Una palabra que se repite mucho, transformar, transformar, transformar. Porque dice Pablo, tú siembras una semilla, esa semilla se corrompe, pero de ahí surge algo nuevo. Entonces, uno muere, el cuerpo se corrompe, pero de ese cuerpo que se corrompe, Dios va a sacar algo nuevo. Dios lo va a transformar, Dios lo va a glorificar y será un cuerpo espiritual y glorioso. Yo espero que se haya entendido. Esto también está dentro del ámbito del misterio, o sea que si tampoco no lo entienden como 2 por 2 son 4, no se preocupen. Hay que entenderlo, pero también hay que saber que esto es un misterio. Esto es un misterio que no podemos abarcar en su totalidad. Dice Danilo Muñoz, pero cuando resucitemos todos, no estaremos en el mismo lugar. Resucitaremos. Algunos irán a la vida eterna, otros irán al castigo eterno y otros irán al purgatorio, o sea, a purgar sus culpas. Pero más es el juicio, señores. Esto es el juicio. A todos se nos levantará para un juicio y después del juicio, entonces a cada quien se le va a retribuir según su conducta. Según su conducta, se le va a retribuir. Pero el juicio de Dios, señores, siempre para salvar. O sea, Dios nunca condena a nadie, sino que al contrario, Dios lo que busca es salvar al ser humano. Sí, resucitan también, porque resucitan para el juicio y luego del juicio es entonces donde ya van o al infierno o al cielo. Pero, ojo, hay que explicar esto. O sea, no es una resurrección, porque claro, se habla de la muerte eterna, porque no es una resurrección para participar de la vida eterna, sino que de alguna manera es como levantarlo, nosotros utilizamos esta palabra, levantarlo para el juicio. Y después del juicio, cada quien es que va a ser colocado en su lugar. Por eso se habla de que los que se condenan están en una muerte eterna, en una muerte eterna. Entonces, la palabra idea es que se levantan son levantados para el juicio y luego el que le toca el castigo, entonces es de alguna manera la muerte eterna, que es el mismo infierno. Espero que se haya entendido.
Dice Marcia Colón que repita la cita. ¿Cuál cita? ¿Cita sobre qué? La primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Del 35 y siguiente, ya hasta ya del 35 y siguiente, terminar todo el capítulo 15. Todo esto Pablo habla de la resurrección, le dedica unos cuantos versículos. Y ahí Pablo dice el modo de la resurrección. Claro, a la luz de la resurrección de Jesús, claro está. ¿Alguna otra pregunta? Dice Roberto Zorrilla. Los muertos que ganen la salvación resucitan primero. Lo que pasa es, señores, que inmediatamente uno se muere, ya uno no está dentro de las categorías de espacio ni de tiempo, ni tampoco está dentro de la categoría del lugar. Nosotros, todo aquí tenemos que pensarlo con la categoría de los límites del espacio y del tiempo. Pero después que uno muere, ya se acabaron esas categorías de espacio, de límite, de tiempo. Entonces, no podemos decir que esto viene primero y esto viene después. En Dios, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. O sea, no hay tiempo. No hay tiempo. Yo no puedo decir esto primero, esto después. O sea, ahí se acabó la temporalidad. No sé si me voy a entender. Y esto también forma parte del misterio. Por eso se dice que el infierno, el cielo, el purgatorio no son espacios geográficos, no son lugares, sino que son estados. Porque inmediatamente uno se muere, ya no hay categoría de espacio de tiempo. No, eso no se puede estratificar como lo tenemos nosotros aquí en el mundo. Hay me parece que en Mateo 25, donde Jesús pronuncia una parábola que también nos da mucha luz sobre esto. Así que al final el Señor separará las cabras de los corderos y a cada uno le dará según su conducta. Todo esto también va haciendo alusión a esto mismo. Mateo. Dice, Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, es decir, en el último tiempo ya, en la segunda venida, cuando el Hijo del Hombre venga, segunda venida, en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, elemento fundamental: cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Cristo. Es en la segunda venida de Cristo cuando se va a dar el juicio final. ¿Y cómo se va a dar el juicio final? Se van a congregar donde Él. O sea, no dice el modo, pero se entiende que se va a levantar a todo el mundo de su tumba. Y entonces ahí se va a dar el juicio. Y después del juicio, entonces cada quien en su lugar. Usted le tocó el infierno, para el infierno, el purgatorio o el cielo. Entonces, eso es, Señor. Esos son los datos bíblicos que tenemos. Pero en cualquier momento, repito, esto es parte del misterio, que hay que arrodillarse y orar. Hay que tratar de entenderlo, pero el misterio uno no lo puede agarrar, porque es como la luz. Cuando usted intenta agarrar la luz, ¿qué pasa? Cuando uno abre la mano, lo que tiene es oscuridad, o sea, no se puede agarrar. Pero sí, eso no implica que no hagamos un esfuerzo por entender, porque dice en el libro de Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces,
Dios quiere que nosotros conozcamos la fe, conozcamos la revelación, conozcamos las Sagradas Escrituras, pero siempre saber que las cosas no las podemos acaparar, o sea, siempre hay que dejarle algo al misterio. Y todo esto de escatología, del fin de los tiempos, del juicio final, todo esto tiene algo de misterio. Incluso Jesucristo en un momento determinado dice, ni el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. O sea, que Jesucristo, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, te diga que ni Él sabe el día ni la hora. Te está diciendo, óyeme, esto es un misterio que solamente lo domina el Padre y Dios en definitiva. ¿Alguna otra pregunta, señores? Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Es importante, señores, que quede claro la resurrección de Jesús con su cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. No se puede acaparar, nadie lo puede ver, es Él el que se deja ver. Luego las apariciones de Jesús a los apóstoles, es importante. El sepulcro vacío, que no es donde se apoya nuestra fe, pero es un signo importantísimo. Las confesiones de fe, los himnos que resaltan toda esa tradición en la resurrección del Señor. Y luego también la repercusión que eso tiene para nuestra vida. Así como Cristo resucitó, así también vamos a resucitar nosotros. Viendo la resurrección de Jesús, sabemos cómo será la resurrección nuestra. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿O todo quedó claro o quedó oscuro? O claro o oscuro. Yo espero que haya quedado un poquitín claro. Un poquitín claro. Entonces, para la próxima, el próximo martes, vamos a hablar de los títulos cristológicos. Investíguenlo y luego nos vemos aquí el próximo martes para hablar de ellos. La persona de Jesús es tan rica que un solo título no lo abarca. Por esa oración decimos el Señor. ¿Qué significa ese título de Señor? ¿Qué significa el título de Hijo de Dios que nosotros utilizamos? ¿Por qué en la misa decimos Cordero de Dios? O sea, estamos dándole a Jesucristo un título, Cordero de Dios, pero también le damos el título de Señor, le damos el título de Mesías, le damos el título de Cristo, le damos el título de Cristo. Señor, el chat, dice que el chat se ha desconectado. Espera mientras intentamos. Wow, pero alguien que tenga mi número. Si hay preguntas ahí, porque ahora me acaba de decir esto que el chat se ha desconectado. Espera mientras intentamos restaurar la conexión. Entonces, ok, ya reapareció. Rápida la tarea. ¿De qué? Entonces, tarea, títulos cristológicos. Investigar qué son los títulos cristológicos y cuáles son. Ahí está el título cristológico: Señor, Mesías, Kyrios, Hijo de Dios, Cordero de Dios, Jesús como sacerdote, Hijo del Hombre. ¿Por qué utilizamos todos estos títulos? ¿Y cuál es la importancia que tienen también para nuestra vida cristiana? Títulos cristológicos para el próximo martes. Títulos cristológicos. Así que ya lo saben. Les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz noche para todos. Ánimo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Todo el mundo con su tarea acerca de los títulos cristológicos. Bendiciones y un abrazo grande. Que pasen feliz noche. Cuídense, protéjanse, usen alcohol, sus mascarillas y a orar mucho porque las cosas no andan bien. Bendiciones y un abrazo grande.